La semana pasada, la anterior, el INDEC dio a conocer el monto a partir del cual una familia tipo de 4 integrantes deja de ser pobre en la Argentina. 50.000 pesos. 50.000 pesos es el límite a partir del cual se sale o se entra en la pobreza en nuestro país. Ayer veíamos en La Voz del Interior uno de los títulos según el cual la mayor parte de los argentinos o de los cordobeses cobra menos de 40.000 pesos. Y sin embargo, a partir de los 73.000, 75.000 pesos, ya se empieza a pagar impuestos a las ganancias. Una de las tantas inconsistencias que tiene la Argentina. 50.000 pesos para no ser pobre, 75.000 para empezar a pagar impuestos a las ganancias. ¿El salario es o no es una ganancia? Es un tema que sigue en debate, aunque pasen los gobiernos y pasen los años, y fue el título de un libro de Juan Pablo Ruiz. El título es El salario no es ganancia. ¿Es o no es? Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Turco? Buen día. A Gracias, ver, gracias por atendernos. voy a sacar los El antes. debate sigue en la Argentina y la verdad que te convocamos porque nos llamaba la atención cuando repasábamos los números, los últimos que se conocen, y esta diferencia tan escasa para no ser pobre o para pagar ganancias. Sí, lo que pasa es que tenemos un problema, digamos. Por un lado, el impuesto se está aplicando a personas físicas en un 75%. Cuando, cuando fue creado en el año 74 el impuesto, el 75% de los quienes quedaban atrapados por el impuesto eran personas jurídicas. Solo el 25% eran personas físicas. Y hoy esa relación se ha invertido. Lo que pasa es que el problema de ganancias, como el problema del sistema Te tributario interrumpo, perdón, te argentino, interrumpo para no sí, perdernos el detalle. sí. ¿En cuánto tiempo pasamos del 25% atrapado por el impuesto a las ganancias al 75% en ese porcentaje que estamos hoy? Sí, en 30 años, porque el 75% de lo que recauda el impuesto de las ganancias es sobre personas físicas y no jurídicas. Este impuesto fue Ujú. creado para las personas jurídicas. ¿Qué es lo que pasó? Que las personas jurídicas tienen estrategias de evasión sumamente sofisticadas. Entonces la mirada recaudatoria del Estado se apuntó a quienes no tienen esa estrategia de evasión, no tienen sistemas sofisticados ni para evadir ni para eludir impuestos. Entonces, la presión tributaria fue cayendo sobre los trabajadores, que era el sector de la sociedad donde era mucho más fácil cobrar, ¿sí? Y se fue transformando el impuesto a las ganancias en un impuesto a los altos ingresos, que como tiene una fórmula de actualización muy desactualizada, valga la redundancia, termina agarrando a casi todos los asalariados, ¿sí? Y, pero el problema de fondo es que esto que Mm. vos decís, ¿no? Sube el piso para dejar de ser pobre y se estanca el piso para empezar a tributar ganancias. Ese, ese proceso implica que tenemos un Estado que está recaudando demasiado sobre los asalariados y los consumidores. Ahora, Juan Pablo, en función de lo que fue el título de tu libro, que me parece que tiene cada vez más vigencia, porque ya a esta altura del partido, si el 75% de las personas físicas está alcanzada por el impuesto a las ganancias, habría que cambiarle el nombre al impuesto, habría que llamarle impuesto al salario más que impuesto a las ganancias. Totalmente. Mirá, yo, por ejemplo, soy una persona que está a favor del impuesto a las grandes fortunas, este impuesto que se está tratando todavía en el Congreso de Ujú. la Nación. Y yo pensaba, qué bueno hubiera sido si ese impuesto, que lo hicieron extraordinario, lo hubieran hecho ordinario y hubieran puesto como contrapartida que se elevaba el piso de ganancias. Es decir, digo, porque el problema acá, Turco, y la audiencia, me parece que es importante, cuando uno diseña un modelo de Estado, tiene dos problemas que resolver, de dónde recauda y cómo gasta, ¿sí? El problema de dónde recaudar, tenemos que buscar el modelo de país y el modelo de Estado
para determinar a quién le vamos a recaudar. Si le vamos a recaudar a todo el mundo, a los que menos ingresos tienen, y va a ser, que son los impuestos regresivos, por ejemplo, el impuesto al IVA, va a ser un estado donde los peces gordos se van a escapar, que es lo que pasa con la cantidad de cuentas offshore que tienen las personas más ricas de este país. ¿Sí? Ahora, si vamos a un modelo como los nórdicos, el modelo escandinavo, donde tiene una presión tributaria muy alta, pero sobre todo muy alta sobre los muy ricos, digamos, vamos a tener un modelo más progresivo. El impuesto a la ganancia es tal vez el termómetro, el modelo tributario y el IVA son los dos impuestos del termómetro, el modelo tributario que uno tiene como país. Y me parece que hay que reconocer que nuestro país tiene un sistema tributario donde la gente común, los trabajadores, la clase media, paga más impuestos entre IVA y ganancias. ¿Sí? Ahora bien, son los que más pagan, sin embargo, son los que menos toman decisiones respecto de cómo se gasta. Por ejemplo, ¿cuántos hemos escuchado rescates del Estado a los grandes bancos, a las grandes empresas? Digamos, o sea, los grandes bancos, por ejemplo, los sectores financieros, es un sector de la mayor ganancia que tiene nuestro país. Sin embargo, son los que proporcionalmente pagan menos impuestos. Entonces, tenemos un país, un modelo tributario, donde paga menos el que más tiene y paga más el que menos tiene. Primero hay que hacerse cargo de eso, para poder discutir lo de ganancias, porque esa es la razón por que se aplica un impuesto que fue creado para las empresas, se aplica a los trabajadores. Porque las empresas tienen un montón de mecanismos y un modelo tributario que les permite pagar menos, bajo pretexto de la competitividad, etcétera, etcétera. Ahora, pero, por ejemplo, no se entiende el pretexto de la competitividad respecto al sector financiero, que es el sector que más ganó en los últimos 5 años. Te estoy hablando a un año de este gobierno y 4 años del gobierno anterior, que es de otro signo político. Ahora, son los que más ganaron más que una fábrica, que una empresa que arriesga, que innova. Los bancos ganaron más y pagaron proporcionalmente menos impuestos. Y las tasas de interés que aplicaron no tienen sentido en ningún lugar del mundo. Entonces, esto hay que corregirlo porque cuando las personas, la persona común, los hombres y mujeres de a pie, dicen, oh, pero acá no hay previsibilidad, a este país le faltan un montón de cosas. Bueno, entre otras cosas nos falta un Estado que diseñe un modelo tributario progresivo. Porque no puede ser que una persona que cobra un plan social pague 21% de IVA en la leche. ¿Sí? O sea, cada vez que vamos no a puede llegar... ser eso. No puede ser eso, no puede ser que una persona o una familia que apenas asoma la cabeza para dejar de ser pobre porque cobra más de 50.000 pesos y a los 73.000 o 75.000 le bajen el impuesto, le empiecen a cobrar el impuesto a las ganancias. Mirá, es que es una incongruencia. Yo te hago este cálculo. Una familia clase media, ponerle trabajadores del sector bancario, de un sector productivo competitivo. ¿Sí? Supongamos que ganan entre marido y mujer, ganan entre los dos 150.000 pesos. ¿Sí? Cuando van al súper, pagan 21% de IVA. O sea, 30.000 pesos. ¿Sí? Después, de ganancias, pagan el aguinaldo completo, uno de los 13 sueldos. O sea, anualmente van a pagar de ganancias 105, o sea, 15.000 pesos más. O sea, en realidad, de los 150.000 están teniendo en su bolsillo poco más de 100.000. Ahora, si en vez de hacer eso, disminuimos el IVA, disminuimos el impuesto a la ganancia sobre ese sector, que es el que comprende las personas que pagan poco, pero que son muchas, y le aumentamos la presión tributaria sobre los más ricos, como se quiso hacer con este impuesto, pero que no sea extraordinario, sino que sea permanente, nosotros vamos a liberar un montón de dinero al consumo interno. Y eso va a reactivar la economía. O sea, el impuesto a la ganancia es un ancla recesiva también. ¿Sí? Porque es la expresión, junto con el IVA, de un modelo tributario que es regresivo, digamos, donde la igualdad jurídica no se respeta. Porque
Nosotros la Constitución, cuando habla de equidad, habla de eso. Y la equidad tiene que ver con el esfuerzo, tiene que ver con la cantidad que percibe cada familia, y que la carga tributaria tiene que ser equitativa. No puede ser que porcentualmente paguen más los sectores medios, los sectores asalariados, que los sectores de altos ingresos. O sea, un gran banco, un gran sector financiero, un especulador, ponele un pool de siembra, ni siquiera el productor agropecuario, un pool, digamos, que administra lo que otros producen, está pagando un 7% de impuestos. Y una familia de clase media está pagando de un 25 a un 30. Digamos, eso es lo que está mal. ¿Sí? Juan Pablo, como siempre, agradecido por atendernos y en este caso doble por el esfuerzo para estar conectado tecnológicamente. Así que muchas gracias. No, gracias a vos, Turco. Un placer siempre conversar con vos. Para mí también.